Bueno, buenos días a todo el mundo. Bienvenida a esta actividad científica denominada cirugía guiada en implantología oral. Y quiero desde la Sociedad Española de Implantes dar las gracias en primer lugar a la empresa Galimplant, al doctor Jesús Pato Morelo y al señor Luis Costela, que van a exponer la mayor parte de este curso y que vamos a tener la oportunidad de aprender mucho porque son dos ponentes de una categoría extraordinaria en el ámbito que nos ocupa, el de la cirugía guiada. Esta tarde también tendremos la oportunidad de asistir a cirugía en directo relacionado con la práctica de la cirugía guiada. Yo creo que va a ser una jornada de sábado muy intensa para todos los que estamos de una forma u otra involucrados en la implantología oral. Es un tiempo difícil, no cabe duda, estamos todavía saliendo de esta pandemia de 2 años por COVID-19, ya parece que este fin de semana empezamos a salir de nuestro confinamiento, la vacunación masiva está mejorando las expectativas de la población española y, como no, de los profesionales de la salud oral y de los pacientes que acuden a nuestras consultas, y yo creo que es un momento para felicitarnos a todos nosotros. Y entrando en el campo, la Sociedad Española de Implantes y la empresa Galimplant han configurado este curso con un objetivo fundamental, que es actualizar los fundamentos científicos y los fundamentos tecnológicos para que el profesional de la implantología pueda tratar mejor a sus pacientes. ¿De qué forma podemos tratar mejor a nuestros pacientes hoy día con esta tecnología? Con esta técnica quirúrgica y prostodóntica. Conociendo los métodos diagnósticos de la tomografía de ascónico y los software informáticos específicos para todo esto, que se va a exponer a continuación, de elaborar una planificación de tratamiento global del paciente desde un punto de vista quirúrgico y un punto de vista prostodóntico, y todo eso se va a exponer de una forma sistematizada, no por encargo, porque los profesionales que van a hablar ahora mismo no son personas que hayan hecho esto por encargo, sino porque en su práctica cotidiana, en el día a día, forma parte de su trabajo la planificación y el tratamiento de los pacientes mediante la cirugía guiada. Como luego por la tarde, vuelvo a repetir, vamos a tener la oportunidad de comprobar. Creo que es un buen momento para ir incorporando nuestras técnicas, sobre todo pienso en la gente más joven. No podemos desaprovechar la gran precisión que la tomografía de ascónico proporciona, la gran precisión que la técnica de cirugía guiada pone en las manos del profesional para mejorar todo lo que es la inserción de los implantes en el sitio más adecuado para que luego puedan ser rehabilitados de un punto de vista prostodóntico de una forma favorable a largo plazo, y de todo ello va a hablar este curso. Dar otra vez la bienvenida a todos los que se han ido inscribiendo en el curso y se van a ir conectando, y agradecer a los ponentes y a la empresa Galimplant que de una forma desinteresada patrocina este curso. Enhorabuena a los dos ponentes y enhorabuena a todos los que estamos inscritos en el curso, que de una forma u otra, pues este sábado 15 de mayo, pues nos vamos a dedicar a aprender más de dos profesionales que creo que pueden dar lo mejor de ellos mismos. Buenos días a todos otra vez, gracias a vosotros dos y saludar a todos los que me estén escuchando ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, pues por nuestra parte hablo tanto por mí como por Luis y por la empresa. Sabéis que nos une una gran amistad de hace muchos años con la Sociedad Española de Implantes y, como no, con el doctor Velasco y con toda su junta directiva, ¿verdad? Todos sabéis que para mí el doctor Velasco, Eugenio, es mi padre de la parte formativa. Es una persona que ha influido muchísimo en mi vida, influye cada día, y yo pues le tengo un cariño inmenso, igual que sé que se lo tiene pues Luis, que está aquí conmigo, luego él dirá lo que piensa. Y bueno, en su día pues nos propuso hacer este tipo de cursos o de aulas formativas, como la queráis ver,
evidentemente en el instante que fue propuesto la respuesta fue sí, y lo que vamos a intentar hoy durante todo el día es que veáis en qué consiste este tipo de tratamiento, que yo sé que la mayoría lo conocéis, y también que veáis cómo desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, tanto técnica como clínica y también científica, evidentemente, pues somos capaces de tratar a los pacientes de esta forma, ¿verdad? Felicitar también a la SEI y felicitar también bueno, pues a la gente que formó parte o que forma parte de este proyecto, porque el éxito es extraordinario. Nunca me pude imaginar que tanta gente quisiese ver lo que hacemos y de la forma que lo hacemos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, paso la palabra a Luis para que él también os dé la bienvenida y os dé las gracias, y a partir de aquí comienza el curso, ¿de acuerdo? Bueno, pues Luis, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues coincido plenamente con Jesús en darle las gracias al doctor Velasco y a la SEI por permitirnos hacer este curso durante la mañana. Intentaremos que sea lo más ameno posible y esperemos que bueno, pues que les guste lo que les vamos a mostrar y bueno, pues después va a ser un día largo, van a ser muchas horas, esperemos irlo haciendo ameno y que hacia el final del curso pues nos puedan ir preguntando dudas, bien por el chat o bien de palabra, e intentaremos pues que la jornada sea productiva. Bueno, pues sin más le devuelvo la palabra al doctor Pato, que empezará esta presentación y después será mi turno. Jesús. Bueno, pues vamos allá. Ponme la presentación. Un segundo que lo estamos conectando. Un momento, por favor. Un segundinho. Ahora sí. Bueno, como bien sabéis, esto está organizado pues, por la Sociedad Española de Implantes y por nosotros, que somos pues, unos profesionales que nos dedicamos al mundo de la odontología, como bien sabéis, ¿verdad? Hoy es día 15 de mayo del año 2021 y vamos a pasar pues, un día de trabajo, ¿verdad? Un día de experiencia profesional. ¿Cuál es la experiencia o qué es de lo que vamos a hablar o qué vamos a intentar explicar pues bueno, a la mayoría de vosotros, de los que estáis ahí? Pues cómo realizar un tratamiento mediante una técnica de cirugía guiada. Hace tiempo un amigo mío me dijo que todo aquello que yo fuese capaz de hacer no tenía por qué ser útil a todos los que me escuchan. Entonces él me dijo que lo que era útil para todos los que escuchaban era que ellos fuesen capaces de hacer lo que yo hago. Entonces voy a intentar, o vamos a intentar entre Luis y yo, y durante todo el día, explicaros o intentar haceros comprender dónde están las partes claves y dónde están las partes críticas. Porque ya yo estoy seguro que el conocimiento lo tenéis, pero probablemente pues haya algún detalle o alguna cosa que os pueda ser útil. ¿En qué consiste un tratamiento con cirugía guiada? Bueno, pues como veis en esta imagen, muchos de nosotros cuando no conocemos el funcionamiento de la técnica pensamos ¿en qué consistirá esto? Pues no consiste ni más ni menos que en poder diseñar una prótesis anclada o sujetada a unos implantes y hacerlo de forma totalmente predecible. ¿Qué quiere decir predecible en el mundo de la cirugía? En el mundo de la cirugía, para nosotros, predecible quiere decir que tiene que ser reproducible, que tiene que ser primero diagnosticada, después planificada, o sea, primero planificada y diagnosticada, y después lograr que eso se permita o que se logre hacer en un paciente. Bien, entonces, cuando
comenzó este tipo de técnica? Bueno, pues quizás haya comenzado antes, pero publicada está en el año 2002. Como veis, no hace tantos años, dentro de nada hará 20 años, pero tampoco es tanto, ¿verdad? Y desde aquella o desde esta fecha, que fueron estos señores quienes la han publicado, estas técnicas han cambiado muchísimo. Yo recuerdo cuando por el año 2005, 2006, 2004 también íbamos a cursos que estaban dando en aquel entonces pues las dos marcas que divulgaron o que propusieron este tipo de técnicas, que eran el sistema de Simplan y el sistema de Nobel Guide, ¿verdad?, de la época. Entonces, pues aquellas técnicas eran unas técnicas complejas, eran sistemas que en la época, bueno, pues tenían su grado de complejidad, no era sencillo trabajar con aquello, y desde aquella época a hoy todo fue cambiando mucho, ¿verdad? Por el año 2009, aproximadamente 2010, fue cuando nosotros desarrollamos nuestra técnica propia, y ya en aquel entonces esto sufrió un gran cambio, sobre todo hacia aquel lado, hacia el lado de la simplicidad. No de que sea predecible, pero que sí ya era mucho más sencillo realizar este tipo de técnicas. Entonces, ¿cómo fue avanzando la ciencia y también la industria, como no, avalada o acompañada por la ciencia? Bueno, pues fue avanzando hacia lo positivo, hacia reducir el tipo de armamentario, hacia la simplicidad del uso de las piezas, hacia la facilidad de la interfaz de los software, hacia la, bueno, pues inclusive hasta hacia la facilidad de que gentes que tienen su profesión dedicada a la planificación y a la ayuda de todo esto, pues hasta nos fabriquen una gran parte del armamentario, del instrumental, de la piecería que necesitamos para rehabilitar este tipo de cirugías. ¿Y cuál es la diferencia, a nuestro parecer, significativa? Bueno, pues las que ustedes están viendo en la fotografía. La fotografía, visto el ordenador de frente o la pantalla de la derecha, es una imagen tomada por nosotros, una imagen nuestra, donde hemos colocado en esta arcada inferior a un paciente 8 implantes en una posición o una situación muy similar a la misma que hemos colocado en la arcada izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la arcada derecha se ha hecho con una técnica mínimamente invasiva y en la arcada izquierda se ha hecho con una técnica convencional. ¿Diferencia significativa para nosotros? Bueno, pues quizás no haya mucha, ¿no? Las personas que nos dedicamos a la cirugía, tanto la derecha como la izquierda, somos capaces de hacerlo, con férula o sin férula. Pero ¿para quién es inmensamente diferente? Para el paciente, porque la cicatrización y la curación de esta herida es muy diferente a la curación y cicatrización de esta otra herida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de intentar siempre? Pues ser lo menos agresivos o lo menos invasivos posibles. ¿Por qué? Pues porque en eso se basa bueno, pues el confort y la, digamos que la menos lesión a nuestro paciente, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son las piezas que entran en juego, las partes que entran en juego dentro de toda esta técnica? Por un lado, como bien sabéis, la férula radiológica. Vamos a ir viendo en qué situaciones es necesario utilizarla y en cuáles no. Por otro lado, la tomografía axial. Esto es ya a día de hoy, quiero pensar que todos los profesionales que nos escuchan y los que no nos escuchan también es una herramienta que utilizamos a diario, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué forma o cómo tenemos que hacer para que este tipo de herramienta nos sea útil en nuestro trabajo. Luego también hemos de tener de forma obligatoria un software para poder planificar no solo la confección de la férula quirúrgica, sino también planificar la cirugía. Los software no son útiles solo para crear una férula o para hacer cirugía guiada, son imprescindibles también para poder planificar los casos de cirugía nuestros, cotidianos, diarios. Bien. Luego hemos de ver qué tipos de férulas quirúrgicas hay, para qué sirven, en qué se usan cada una de ellas. Hemos de ver también, o vamos a ver también, el instrumental necesario para poder hacer esto. Y he dicho necesario, porque hay veces que la industria nos ofrece una serie de cosas que realmente luego pues, son poco útiles o no se utilizan frecuentemente. Entonces no debemos de tener o obtener cosas que luego no vayamos a usar, porque es un desperdicio, ¿verdad? Es un desperdicio. Luego vamos a conocer la técnica quirúrgica. Dentro de esto, quiero aclararos que técnicas quirúrgicas hay varias. La nuestra no es la única. Bueno,
Un amigo mío dice que no es importante de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones. Entonces, pues lo importante de esto es conocer la técnica quirúrgica con la que tú vayas a trabajar y ser capaz de ver sus limitaciones, que todas las tienen. Ser capaces de analizar sus complejidades, que todas las tienen. Y ser capaz también de hacer un análisis propio de uno, y ver si cuando llegue el momento hay una complicación o tenemos una limitación, si nosotros estamos capacitados para poder resolver el caso igual, aunque la limitación surja o la complicación exista, porque en todos los casos hay complicaciones. Hoy por la tarde vamos a hacer una cirugía en directo. Vamos a extraer todos los dientes de una arcada superior a un paciente que tiene de 7 a 7 y vamos a colocar los implantes y vamos también a intentar colocar los dientes. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que de eso me voy a encargar yo hoy. Pues si yo no fuese capaz, mediante la técnica de cirugía guiada, de hacer ese tratamiento, debería de estar capacitado o debo de estar capacitado para hacerlo con otro tipo de técnica o de otra forma igual. ¿Me explico? Porque la cirugía guiada es una técnica predecible, maravillosa, precisa, para mí imprescindible en mi trabajo cotidiano, pero que también tiene sus limitaciones. Y vamos a intentar, pasito a pasito, hablar de la realidad, no de una hipotética realidad de el Facebook o el Instagram o el no sé qué, no, de la realidad. Bien, después también vamos a hablar de en qué casos deberemos de colocar una prótesis provisional o no y cuáles van a ser las limitaciones que vamos a tener para poder colocarlas, porque no siempre se puede hacer carga inmediata. Aunque no vamos a hablar de carga inmediata porque es un tema distinto, vamos a ver de qué casos o en qué casos está indicado hacer esto. Y después, lógicamente, hablar de la prótesis definitiva. Y fijaros, quiero que tengáis claro que estas dos frases, este slide que tenemos aquí con estas dos frases y estas dos imágenes, son las más importantes. Los pacientes le preocupa poco si los implantes son de una marca o de otra. Le preocupa poco si los pilares son más largos o más cortos, o son de titanio o son de chicle. Lo único que quieren los pacientes es que los rehabilitemos de nuevo, que le pongamos los dientes. Y buscan todos los pacientes el menor daño posible, el mayor efecto a largo plazo de esta prótesis, quiero decir, o de este tratamiento, que el trabajo dure durante muchos años y que seamos capaces el primer día de explicarles realmente qué es lo que va a ocurrir, realmente cómo nosotros podemos realizar el tratamiento. Bien, vamos a empezar entonces por la primera parte. Yo voy despacito para que tengamos tiempo a si hay algo que no se entiende yo lo pueda volver a repetir. Bien, la primera parte es la férula radiológica. Entonces, nosotros ¿cuándo o qué es o para qué sirve una férula radiológica? Bueno, pues una férula radiológica es un útil que nos va a servir para saber justamente dónde vamos a poner los dientes definitivos. Yo sé que esto puede parecer un poco enredado, puede parecer un poco engorroso. Yo sé que la mayoría de los profesionales, a veces, por la inmediatez, pues colocamos los implantes y luego ya veremos dónde le ponemos los dientes. Pero esto es al contrario, señores. Primero hay que poner los dientes, hay que hacer un simulacro de dónde van los dientes y luego vamos a ver si en esa zona podemos poner los implantes. Y para esto la cirugía guiada es perfecta. Luego lo vais a ver por la tarde de qué os hablamos. Bien, entonces, la férula radiológica la necesitamos ¿para qué? Para saber dónde van los dientes, para saber la longitud, el tamaño y la forma de los dientes. Aquí tenemos un paciente que luego vais a ver, en el caso clínico, cómo lo rehabilitamos. ¿Y qué tenemos que marcar en ella? Bueno, pues tenemos que marcar en ella los lugares maestros, los lugares ciertos donde debería de ir colocado en el implante. ¿Dónde deben de ir colocados los implantes? Pues en el sector anterior, en todos los cíngulos de los dientes
y en el sector posterior, en las cúspides principales de esos dientes también. Si hablamos de un molar superior, por ejemplo, pues estamos hablando de la cúspide mesiopalatina, ¿verdad? Y si hablamos de un incisivo central, por ejemplo, de un canino lateral, pues siempre en el cíngulo de ese diente. Lo ideal sería que el tornillo siempre emergiese por la parte interna. Si hablamos de superior, parte palatina; si hablamos de inferior, por la parte lingual. Hay veces que esto no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se perdieron los dientes se perdió una estructura muy importante, una parte muy importante de la estructura ósea, y ese maxilar está, digamos que disminuido, está reabsorbido, y a partir de aquí el colocar el implante donde está el diente pues no es fácil o no es posible. Entonces, bueno, pues entramos en otro tipo digamos, de teoría, ¿no? o de sistema, que ya habría que analizarlo desde otro punto de vista. En principio vamos a hacer la célula radiológica y vamos a marcar los lugares de emergencia de los tornillos o de posición de los implantes donde más nos interesa. Bien, entonces, ¿cómo se construye una célula radiológica? Pues fíjense, la célula radiológica se construye haciendo una prótesis total, convencional, sincera, pero en vez de vaciarla o en vez de crearla en esa encía de color rosa, pues la vamos a crear o bien en una encía o en una plancha base de esa prótesis con sus dientes de un acrílico transparente que luego en las zonas principales donde deben de ir colocados los implantes rellenaremos con un marcador radiopaco, o bien la haremos totalmente radiopaca, como vais a ver luego. Bien, ¿cuáles son los materiales en los que se pueden hacer esto? Pues lo que se estaba diciendo, el acrílico transparente con los marcadores en las zonas ideales donde deben de ir los implantes, o hacerla totalmente varitada y hacer un orificio de aproximadamente 2 milímetros en la zona donde están las zonas principales o las zonas ideales donde debamos de colocar los implantes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de células radiológicas? Pues fijaros, a día de hoy, con la tecnología que tenemos, el único tipo que tenemos es una prótesis total, o bien superior o bien inferior, pero solo la prótesis total. ¿Por qué? Porque la célula radiológica solo se utiliza cuando los pacientes son totalmente edéntulos. Cuando los pacientes tienen 2 o 3 o 4 dientes en distintas posiciones de las arcadas, no es necesario fabricar una célula radiológica, porque los software con los que trabajamos hoy tienen ya la posibilidad de reconocer las estructuras densas de los dientes, que son radiopacas, y reposicionar el modelo con relación al diente, como bien luego, o a la imagen tomográfica, como bien luego os va a explicar Luis. Bien, ¿en qué caso se utiliza la célula radiológica? Pues en el caso que os acabo de indicar, solo en los casos de arcadas completas edéntulas. Requisitos imprescindibles que debe de cumplir. Pues tiene que estar perfectamente ajustada a la boca del paciente, ¿verdad? Tiene que ser así. No podemos, si utilizamos una prótesis total ya existente en el paciente, tiene que ser una prótesis que no esté extremadamente desgastada, porque si no, el nivel de ajuste que debe de tener no se cumplirá y tendremos problemas a la hora de la planificación. Ha de mantener la dimensión oclusal, lógicamente, recubrir los espacios dentro los completos, ocupar el espacio del fondo del vestíbulo. Eso tiene que ser, porque si luego nosotros tenemos que conectar o colocar cánulas, pins en el vestíbulo y no hay vestíbulo, pues entonces no podremos hacerlo, ¿verdad? ¿Recordáis? Y sabéis todos que había una época en la que las prótesis completas se hacían con unas alitas a vestibular de la zona anterior para dejar los dientes a tope porque parecían más naturales, sobre todo en aquellos pacientes que tenían una sonrisa gengival muy pronunciada. Bueno, pues en ese caso no podemos utilizar las prótesis existentes para poder realizar esto. ¿Qué espesor debe de tener? Pues como mínimo 2 o 3 milímetros de grosor. Bueno, la inclinación de los dientes, todo esto debe de ser y debe estar ajustada, lógicamente, oclusalmente, de una forma minuciosa. Esto es parte de lo que ya todos vosotros conocéis y no merece la pena hablar mucho. ¿Para qué nos sirve? ¿O cómo la vamos a utilizar? Bueno, pues aquí tenéis la imagen, ¿no? Tenemos la célula radiológica, la colocamos en la boca, hacemos una tomografía y entonces tenemos 3 partes. Por un lado, la estructura ósea donde nosotros vamos a colocar el implante del paciente,
que podemos medir la altura y el ancho. Por otro lado, esta parte blanquecina que veis aquí, que es la férula radiológica, y en el medio, entre la parte blanca y la parte blanca, o sea, las dos partes radiopacas o densas, queda un espacio que suele ser de un color más grisáceo o negruzco, que es el espacio que ocupa el tejido mucoso. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues para analizar el diámetro y la longitud del implante, para analizar o para diagnosticar la inclinación de ese implante, para ver el lugar donde emerge el tornillo y ver la angulación que vamos a poder o que vamos a tener cuando hagamos la cirugía con relación al pilar que vamos a tener que colocar. Si pondremos colocar un pilar recto, lo tendremos que colocar un poco inclinado. ¿Y cuánto inclinado? Evidentemente no va a ser 100% precisa, pero es más positivo que sepamos que vamos a utilizar un pilar de 45 grados y no uno de 15 por la inclinación que tiene, aunque después en vez de 45 pues sean 48 o sean 35, ¿verdad? Pero ya tenemos información. Bien, y luego lo más importante, a mi entender, que van a quedar todos los implantes colocados pues de una forma armónica, ¿verdad? Armónica. ¿Se pueden colocar implantes inclinados? Evidentemente. Hoy por la tarde vais a colocar una arcada completa con 2 implantes inclinados a distal, a mesial del seno y inclinados hacia distal. ¿Para qué? Pues para tener la posibilidad de rehabilitar al paciente sin hacer una cirugía más compleja, como sería hacer una elevación de seno. Y sobre todo también ver cómo los dientes superiores se relacionan con los inferiores, ¿verdad? Y hacia dónde o hasta dónde podemos ir. Bueno, pues hablando a esto a grosso modo, esto es para lo que nos sirve la férula radiológica, ¿verdad? Bien, pero para poder analizar todo esto en un software, el segundo apartado, es la imagen tomográfica. ¿Por qué? Bueno, pues porque sin la radiografía, sin la imagen, no hay posibilidad de planificación. Entonces, pues, ¿qué posibilidad tenemos? Pues tenemos 2 principales o 2 posibilidades. Una, tener la máquina que genera la imagen dentro de nuestra consulta, que yo os animo a todos aquellos que os dedicáis a esto. Y por otro lado, o de otra forma, es no tenerla y enviar el paciente con su férula radiológica o sin su férula radiológica. Va a depender si tiene dientes o es totalmente déntulo, a un centro radiológico. Si enviamos al paciente a un centro radiológico, es importante decirle si lleva férula, si lleva una férula radiológica para ser radiado, que tienen que hacer 2 imágenes, una con la férula en la boca y otra la férula sola. ¿Para qué? Para poder montarla y desmontarla del software, cuando tengamos que hacer o cuando estemos haciendo la planificación. Cuando hagan esta imagen a la férula sola, tienen que ponerla sobre una base que sea radiotransparente, porque si es radio opaca tenemos un problema. Esta imagen se uniría a esta y no sabemos hasta dónde llega esta. Y luego, si vamos a hacer esa imagen a un paciente con la férula en la boca, que también es obligatorio, esa imagen debe de ser en oclusión, debe de ser en una posición de máxima intercuspidación. Por lo contrario, si el paciente no tiene dientes, que es este caso, tiene dientes, disculpadme, que es este caso, entonces no es necesario usar la férula radiológica, no hay que hacer una férula radiológica en el caso de los pacientes parcialmente déntulos y la imagen tomográfica debe hacerse sin contacto oclusal, o sea, en apertura. ¿Para qué? Para que los dientes inferiores no se sobrepongan o no se solapen sobre los dientes superiores. Bueno, entonces aquí tenéis la anterior, que era una posición de no oclusión con relación a la que tiene la férula o la que necesita la férula quirúrgica, porque es totalmente déntula, una posición de máxima intercuspidación. Esto es lo que buscamos, ¿verdad? Buscamos una imagen que tenga la posición del diente número 11, la posición del diente número 21, la del 22, 23, 24, y que sepamos dónde está el diente, ¿verdad? Que sepamos dónde está el diente y dónde sale el lugar cierto de ese diente. ¿Para qué? Para luego poder relacionar la posición del diente, que lo tenemos aquí, con relación a la posición del hueso. Porque a día de hoy
ya no se entiende hacer una prótesis fija sobre implantes de este tipo, ¿verdad? Con faldones de resina, lo que se conocía antaño como una prótesis híbrida. Eso, a día de hoy, quiero pensar que estará en desuso y quiero pensar que ya pues prácticamente nadie hace ese tipo de prótesis. ¿Por qué? Bueno, pues por la imposibilidad absoluta de poder higienizarla, por la imposibilidad absoluta de poder lavar aquí debajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hoy tenemos que fabricar dientes a tope y tenemos que fabricar dientes con unos perfiles de emergencia que deben de ser siempre cóncavos, ovoides, ¿verdad? Un perfil de emergencia ovoide. Bien, entonces, pues visto esto y analizado de esta manera, nos damos cuenta de que este paciente ha hecho un contacto cruzal correcto, la dimensión, la distancia es siempre más o menos la misma y hay una línea, una imagen totalmente grisácea. En contrapartida o en contraposición con el de este otro paciente, ¿verdad? Que parece que es el mismo paciente, pero fijaros lo que ha ocurrido aquí. Al no estar la prótesis en íntimo contacto con la arcada inferior y no morder de forma correcta, pues se ha creado pues, un espacio que es un espacio engañoso. Ahí no, la prótesis no está tocando al perfil mucoso y tiene que estarlo, porque la planificación tiene que comenzar desde aquí, no puede comenzar desde aquí, si no va a haber un error de medida, ¿verdad? Va a haber un error de medida. Bien, entonces, pues, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la obligación de tener que morder o tener que cerrar o ocluir la boca de los pacientes cuando estos tienen un edentulismo total? Pues es justamente evitar estos errores que luego nos llevan a un error futuro. Y debéis de tener claro, ahora a partir de aquí ya Luis os va a explicar su parte, debéis de tener claro que todo lo que se equivoque o lo que esté mal hecho en el diseño se va a llevar luego a la cirugía. Es un error que se va a arrastrar. Y como bien sabéis, una de las limitaciones o de las dudas que siempre los clínicos tenemos cuando vamos a hacer una cirugía con este tipo de técnica es de si esto será preciso, ¿verdad? Si lo habrán planificado bien, lo habrán hecho bien. Entonces, para poder planificarlo bien, el primer paso empieza en nosotros, en tomar una buena impresión, en hacer un buen escaneado, en hacer en crear una buena planificación, en utilizar una herramienta valuada y evaluada. Las dos cosas. Tiene que estar validada y tiene que estar evaluada. Sabéis que hay muchos sistemas en el mercado que no están evaluados. Y sabéis que hay muchos sistemas en el mercado que ni tan siquiera tienen el sistema completo. Por un lado tienen el software, por otro lado tienen la caja quirúrgica, luego los implantes tienen unos portaimplantes que no se sabe muy bien cómo se relaciona todo eso. Los sistemas de cirugía guiada no son universales. Cada sistema se debe a unas medidas y hoy voy a intentar explicaros qué os quiero decir con esto. No podéis o no debéis, único que vuestro conocimiento sea muy amplio, no debéis utilizar sistemas que no estén totalmente engranados y que no tengan toda una ramificación de principio a fin. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos garantiza que lo que hemos planificado corresponde a lo fabricado? Si el sistema no es el mismo y no hay una correlación entre los mecanismos de trabajo de unos y otros. Tenéis que tener esto en cuenta, porque luego aparecen los fracasos. Igual que tenéis que tener en cuenta, y ya con esto termino y le doy paso a Luis, que la formación es obligatoria. La formación es obligatoria. Esto es pues, un pequeño esbozo de en qué consiste todo esto. La formación de este tipo de técnicas son obligatorias. Y no es cierto que este tipo de técnicas son técnicas para tratamientos o para realizar cosas o tratamientos de pacientes con personas que no tienen experiencia. Bien, ¿cuáles son los archivos que nos tiene que enviar el software o la tomografía, perdón, el tomógrafo para planificarlo dentro del TAC? Tienen que ser, o sea, dentro del software, perdón, tienen que ser los archivos DICOM, no sirven otros y si puede ser en single frame, mucho mejor que en otro tipo de soporte. Bueno, a partir de aquí le doy paso a mi compañero Luis y él seguro que de una forma magistral os explicará la planificación, cómo planificar
a través del software. Quiero deciros también que, bueno, nosotros tenemos todo un equipo de profesionales que os puede acompañar, que os puede ayudar, como bien sabéis, y realizamos cursos pues, como estos frecuentemente. Esperamos que si algún día necesitáis nuestra ayuda, poder estar a la altura y poder ayudaros como se merece, ¿de acuerdo? Como se merece, porque al final con este tipo de cosas no se puede jugar porque estamos jugando con la salud de los pacientes. Bueno, le doy paso a Luis entonces y a partir de aquí pues tendréis entre media hora y 45 minutos aproximadamente de disfrute y de enseñanza con este tipo de técnicas. Luis, adelante. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Espero que se me esté escuchando bien. Voy a intentar ahora mismo compartir mi pantalla y vamos a ir viendo un poco en vivo y en directo cómo hacemos estas cosas de las que estaba hablando ahora mismo Jesús, ¿no? Nosotros aquí en el departamento de cirugía guiada de Galimplan utilizamos diferentes software para hacer esta planificación. Bueno, ahora vamos a trabajar o vamos a hacer un ejemplo de casos, entre ellos el que vamos a tratar esta tarde, del software Galimplan 3D Exacto, que es un software que hemos personalizado con nuestros productos, con nuestras librerías y que, bueno, pues que estamos muy contentos con él y que nos permite realizar todas estas funciones, ¿no? Yo creo que el objetivo que tenemos que tener con un software de este tipo es fundamentalmente planificar lo que sería el implante, el aditamento, la emergencia protésica, diente, el futuro diente y planificar el implante protésicamente guiado. Entonces, esa es la utilidad y el protocolo que yo creo que deberíamos de tener estandarizado en el 100% de los casos, ¿no? Y en algunos casos luego nos interesará llegar a la parte de la cirugía guiada, de poder crear una guía, ¿no? Entonces, yo pienso que en clínica se debería de poder utilizar o deberían de poder utilizar una herramienta de este tipo que les permite primero planificar y en el caso de que quieran llegar a crear una guía, pues crear una guía, ¿no? Entonces, el escenario que deberíamos de crear para poder hacer una correcta planificación, como estaba comentando ahora Jesús, sería incorporar los DICOM del paciente, sobre esos DICOM superponer un modelo STL, un modelo escaneado del paciente, bien pueda ser un escáner extraoral del paciente, un escáner hecho de la escayola escaneada en un escáner de mesa que puede hacer un laboratorio, que puede hacer alguna empresa, o bien podríamos hacer lo que sería la utilización de un escáner intraoral, ¿no? Que hoy por hoy ya es un elemento bastante común en la clínica, ¿no? Entonces, para poder llegar a un escenario de este tipo, lo que necesitamos es tener un mínimo de 3 piezas dentales para poder hacer esta superposición de una manera correcta, ¿no? Lo que vamos a hacer en un caso de este tipo es marcar puntos coincidentes en el TAC y en el modelo del paciente y con esto hacemos esta superposición. En esta escena, pues tenemos toda la información que necesitamos para hacer una buena planificación del caso, ¿no? Porque vamos a tener del TAC, del CBCT, vamos a tener lo que sería el hueso del paciente, del escaneo del modelo vamos a tener la información de la encía y a partir de ahí pues iríamos superponiendo por lo que serían dientes de librería, los implantes de nuestra librería, los aditamentos de nuestra librería e ir pudiendo hacer una correcta planificación. Después de que la hacemos a este nivel de exactitud, en donde bueno, pues vamos a ajustar al milímetro las cosas, pues a partir de ahí podríamos, si queremos, construir una guía quirúrgica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo ahora un poquito, primero en este caso, que es más sencillo, después en el caso que vamos a operar esta tarde y vamos a ir viendo cómo llegamos a esta situación, ¿no? Bueno, lo primero, normalmente de lo que partimos es de incorporar el CBCT del paciente, ¿no? En una vista de referencia como tenemos aquí, donde tenemos lo que serían las vistas axiales del paciente. Sobre esta vista
que es lo que nos da el TAC, cortes de abajo arriba de la cabeza del paciente, pues lo que vamos a hacer es crear una vista panorámica, una curva panorámica que dibujamos aquí al nivel donde vamos a querer hacer el tratamiento. Esta vista panorámica nos va a valer, o yo creo que es el punto más idóneo para poder dibujar, por ejemplo, lo que sería el conducto dentario, como lo tenemos hecho aquí. Y a partir de ahí, pues podríamos pasar ya a lo que sería el hacer una planificación de implantes, ¿no? Entonces, en esta vista, pues vamos a tener la posibilidad de ver el implante en todos los ejes que lo ocupan, rodearlo y ver la relación del implante respecto a los dientes adyacentes y respecto a la futura prótesis que vamos a construir. Bien, entonces, bueno, lo que podemos hacer para ver un poquito estos pasos es, vamos a volver al inicio y vamos a volver a hacer estos pasos un poquito para ver cómo llegamos hasta aquí. Bueno, o podemos hacerlo paso a paso desde el principio. Bien, lo primero, siempre vamos a necesitar seleccionar una carpeta que contenga los cortes DICOM del paciente, como estamos viendo aquí. Lo mejor o lo ideal es el DICOM Single Frame, como comentaba antes el doctor Pato. Una vez el software nos localiza el volumen, tenemos la posibilidad, si queremos, de reorientar la cabeza del paciente. Es un tema bastante interesante, delimitar cuál sería el umbral de densidad que consideramos hueso y de esta manera podemos a lo mejor limpiar un poquito el TAC, eliminar los artefactos. En el momento que esto lo tenemos seleccionado, daríamos a aceptar y el software ya nos muestra el volumen que había ahí. Entonces, bueno, esta sería la vista de referencia que siempre tenemos en un TAC, con la vista axial, la coronal, la sagital y la vista tridimensional. La vista tridimensional la vamos a poder ver así, en un modo de malla, en modo STL, que se ve un poquito más feo, más imperfecto, o lo podemos simular pues con una vista que nos simula una vista radiográfica que siempre es más vistosa. Bien, a partir de aquí, para tener, bueno, simplemente con un CBCT, con un TAC, podríamos hacer una planificación de implantes, ¿no? Pero pensamos que es más correcto, siempre que se pueda, tenemos más información, si podemos superponer lo que sería la malla STL, ¿no? Entonces, en este momento es cuando podríamos decirle, pues vamos a añadir un modelo escaneado, ¿no? En este caso es un modelo de escayola el que vamos a superponer, en donde tenemos, bueno, este es un modelo de escayola en donde ya hemos hecho extracciones de dientes y lo que vamos a hacer para poder hacer esta superposición es marcar algunos puntos coincidentes que tengamos en una imagen y en la otra. Entonces buscamos tener una visión similar de las vistas de referencia y marcaríamos pues, algunos puntos que nos permitan superponer el TAC, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a marcar, por ejemplo, un punto aquí, otro punto aquí, otro aquí. Es importante que estos puntos los hagamos bastante distribuidos por la superficie por toda la arcada para que tengamos el máximo de precisión, ¿no? Entonces, bueno, el software ahí nos haría un alineamiento automático que ahora nosotros deberíamos de corregir, Bueno, yo creo que esto ha sido uno de los grandes cambios que ha tenido la cirugía guiada en cuanto a precisión, el poder construir las guías a partir de los modelos escaneados, ¿no? Los modelos escaneados, normalmente dependiendo del tipo de escáner que utilicemos, van a tener una exactitud micrométrica, ¿no? Mientras que los TACs, bueno, pues tienen un poco menos de exactitud, normalmente milimétrica, y además pues tienen una serie de inconvenientes, como pueden ser los artefactos radioeléctricos, algunas cosas que van a hacer que la imagen no se vea tan bien. Entonces, si nosotros podemos dibujar o construir
las guías sobre los modelos, pues vamos a conseguir tener mucha más exactitud. Entonces, después de que un software como este nos hace el alineamiento de los modelos a partir de unos puntos de referencia, debemos de siempre acabar de corregir en cada una de las vistas. Yo, por ejemplo, pues tengo la costumbre de primero ajustarlo a la vista axial, después lo voy revisando aquí en la vista coronal. Podemos hacerle angulaciones o desplazamientos enteros e ir recorriendo todo el volumen del paciente, todo el DICOM, e ir viendo que este nivel de ajuste haya sido correcto. Después de verlo en esta, pues lo veríamos también en la vista sagital y de esta manera intentar que el grado de ajuste sea lo mejor posible, lo más preciso posible. Bien, cuando esto lo tenemos ajustado, pues ya podríamos, si queremos, ir a las siguientes fases, que serían pues ya la planificación de implantes. Entonces, bueno, yo creo que un software nos tiene que aportar también cierta sencillez, ¿no? en cómo hacer estos pasos y, digamos, tener un orden, ¿no? Nosotros, bueno, pues en este software lo que tenemos es aquí en la parte izquierda una serie de botones de abrir, cerrar, enviar los casos a colaboradores o a centros de referencia, poner notas, las distintas maneras de ver el TAC, y luego aquí en la parte de la derecha el flujo de pasos, los pasos que deberíamos de realizar en función de a dónde queramos llegar, ¿no? Tendremos los primeros pasos, que serían para hacer simplemente la planificación, y luego llegaríamos a llegar a hacer la cirugía guiada, llegar a hacer la guía. Entonces, bueno, creo que vamos a volver un poquito para ver más en detalle. Vamos a volver al caso anterior, en donde teníamos, que es un poquito más sencillo, en donde tenemos simplemente 2 implantes a colocar, para ver también lo que sería el paso de crear la curva panorámica y el paso de dibujar el conducto dentario, ¿no? El otro era un maxilar, entonces no podríamos ver estas partes, que yo creo que son interesantes. Entonces, bueno, pues un poquito para ver cómo se hace todo esto, vamos a eliminar todo lo que está hecho y vamos a volverlo a hacer. Bien, ya estamos prácticamente. Bien, aquí ya tenemos el modelo superpuesto al CBCT y tenemos una curva panorámica que nos dibuja el software automáticamente cuando capturamos un TAC, pero que podremos alterar o que podremos crear una nueva curva panorámica, ¿no? Nosotros aquí en la vista axial vamos a poder ir modificando punto a punto la curva panorámica, y aquí lo que trataremos cuando la dibujamos es darle el recorrido más idóneo para poder ver, en este caso, pues el conducto dentario, ¿no? Si nosotros conseguimos hacer, bueno, esto va a depender un poquito de los casos, no en todos los casos lo conseguimos ver bien, pero bueno, si hacemos el dibujo de la curva panorámica adecuado, pues muchas veces lo conseguiremos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, en el caso de que lo consigamos ver aquí, pues creo que es el sitio más fácil para poderlo dibujar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí iríamos ya al tercer paso en este flujo de trabajo. Ya tenemos el DICOM, ya tenemos el STL superpuesto. El tercer paso sería dibujar el conducto dentario. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la posibilidad de empezar por el punto que queramos, dibujando puntos que vayan pasando por el centro del dentario, y en un momento determinado hacer doble clic. Ahí hemos dibujado una rama. Aquí en el otro dibujaríamos la otra rama. Y ya lo tendríamos preparado para cuando ahora hagamos la planificación de implantes, que el software nos pueda decir a qué distancia estamos quedando del dentario, o qué, bueno, o si el implante está a menos de 2 milímetros, es la alarma que tiene fijada por defecto el software, ¿no? Bien, como decíamos, la idea para hacer la planificación es hacer una planificación protésicamente guiada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora
para hacer esta planificación, lo que deberíamos de hacer es añadir en estos espacios edéntulos un diente de librería que nos permita luego ver cuál sería la emergencia del implante. Entonces, bueno, pues tenemos la posibilidad de colocar aquí el corte donde queramos colocar este diente y le vamos a decir que vamos a añadir aquí pues, un diente para un 36. Entonces, una vez tenemos este diente aquí colocado, pues le podemos dar más o menos perfección, le podemos dar la forma, le podemos dar la posición, le podemos dar la inclinación. Bueno, el objetivo aquí en un software de planificación como este no es crear un diente perfecto ni llegarlo a fabricar, sino simplemente ver cuál sería la emergencia protésica, ¿no? Pues bueno, ahí hemos colocado ya este diente. Bueno, vamos a centrarnos solo en un diente porque hacerlo en otra pieza pues sería repetir los mismos pasos para no hacer tampoco tan larga la presentación, ¿no? Entonces ya tenemos esta escena preparada. Lo siguiente sería añadir el implante, ¿eh? Entonces, bueno, pues en el caso de este software nuestro de Galimplant, pues ya vendría aquí toda la librería de nuestros implantes. Pues vamos, por ejemplo, a partir de un implante que fuese un 4×10 y lo vamos a colocar para esa pieza 36. Pues bueno, automáticamente me lo coloca en esta posición y ahora lo que tendremos que hacer de cara a nuestra planificación y de cara a poder llegar a una cirugía guiada es añadir los pasos necesarios para este implante, que sería planificar el implante, planificar la fresa, planificar el aro por donde vamos a introducir la fresa de cirugía guiada, planificar el aditamento y el análogo, ¿no? Entonces, esto sería el flujo que nosotros pensamos que es correcto y donde todo está correlacionado, ¿no? O sea, cuanto más tengamos esto automatizado y correlacionado, menos errores habrá en la cirugía guiada, ¿no? Lo que vamos a buscar pues, es tener aquí todas nuestras librerías de implantes, de fresas, de aros, de aditamentos y esto nos va a dar pues, mayor congruencia y mayor exactitud. Bien, entonces una vez tenemos el implante colocado en esta posición, pues quizás nos interese verlo desde este otro punto de vista, en donde vemos todos los ejes, donde está colocado el implante y donde podemos, bueno, pues darle la ubicación idónea, ¿no? ¿Por qué pensamos nosotros que debemos de planificar protésicamente guiado? Pues que quizás si no tuviéramos la información protésica, pues quizás si ahora mismo ocultamos ese diente, este implante lo hubiéramos planificado así, ¿no? En donde tenemos, pues, bueno, está más centrado en el hueso, ¿no? Sin embargo, si tridimensionalmente lo vemos, pues la emergencia que tendría sería muy mala, ¿no? Pues teniendo esa mezcla de información, pues vamos a poder ver pues en una misma imagen todo lo que necesitamos. Entonces, bueno, pues este implante quizás, pues protésicamente sería mucho más interesante colocarlo en esta posición, ¿eh? Entonces, bueno, pues podemos ir a un tamaño un poco menor de implante, un poquito menos largo y llevarlo a una posición protésicamente más adecuada, ¿eh? Bien, además en este momento, si queremos podemos añadir o deberíamos añadir lo que sería la fresa, que lo estamos viendo aquí pintada en rojo. Aquí también podríamos seleccionar la fresa que vamos a querer utilizar. Bueno, pues lo correcto aquí sería utilizar la fresa adecuada dentro de la caja de cirugía guiada del fabricante de implantes con el que se trabaje. Pues en este caso, como vamos a colocar un implante de 8, pues vamos a seleccionar la fresa de 8. Entonces aquí estamos viendo lo que sería, en rojo estamos viendo lo que sería la posición de la fresa, va a fresar un poquito más de lo que sería la longitud del implante. Ahora deberíamos de seleccionar el aro por donde vamos a colocar esa guía, esa fresa, que también tiene una serie de consideraciones en la planificación. Por ejemplo, en este caso necesitamos que ese aro no tenga contacto con la encía. El software nos está dando unas alarmas permanentes de si el implante está demasiado cerca del dentario, pues nos dará un aviso con una advertencia en rojo. Si está demasiado cerca el aro, tiene contacto con la encía, pues nos dará un aviso con ese triángulo púrpura. Y si dos implantes están muy próximos, también nos dará una alarma, ¿eh? Entonces, bueno, pues
durante toda la planificación el software nos va a ir avisando de los errores que podemos estar cometiendo, de las cosas que deberíamos de revisar, ¿no? Entonces, una vez colocado un implante, a mí me parece muy interesante que lo podamos ir rotando 360 grados alrededor e ir viendo pues, qué relación tiene este implante con las piezas adyacentes, con la prótesis que va a soportar. Y el siguiente paso que tendríamos ahora también sería la posibilidad de planificar cuál sería el pilar que vamos a necesitar para hacer, qué altura de pilar vamos a necesitar para esto, ¿no? Entonces, bueno, pues una correcta planificación muchas veces nos va a permitir el no utilizar pilares angulados, el buscar la posibilidad de no tenerlo que utilizar, y también de tener planificada previamente la cirugía cuál sería la emergencia o la altura protésica o la altura del pilar que vamos a necesitar. Entonces, bueno, pues aquí hemos puesto esta altura, entonces decimos, bueno, pues ese pilar a lo mejor es un poquito largo, pues vamos a buscar pues, en una altura de 4, una altura de 2, a ver si sería más adecuado. Entonces, bueno, pues podemos tener ya planificado antes de la cirugía cuál sería esa altura, ¿no? En el caso de que tuviéramos que planificar con un implante o con un pilar angulado, también podríamos ya aquí seleccionar cuál sería la angulación correcta o cuál sería la posición en donde dejaríamos el hexágono de ese pilar angulado. Entonces podemos irlo rotando e ir viendo si esa angulación sería suficiente, si esa altura sería suficiente y seleccionar. Bien, de cara a utilizar también el software para construir una futura prótesis o una carga inmediata, tendríamos también la posibilidad, si queremos, de sustituir en este momento el pilar el transepitelial que hemos utilizado por el pilar de escaneo, el scan body, que le daría al protésico la posición del implante para crear una futura prótesis, ¿no? Normalmente estos scan bodies que se utilizarán en boca también para utilizar con un escáner intraoral, los colocamos con la cara plana orientada hacia una parte vestibular para que se vea bien, y ahora nosotros podríamos, si queremos, exportar este fichero en formato STL normalmente, exportarlo para transmitirle a nuestro protésico cuál es la posición del implante en el modelo, y que a él le pueda valer para construir pues la carga inmediata que vayamos a utilizar en este paciente. Bien, entonces, bueno, cuando nosotros planificamos a este nivel de exactitud y de precisión, pues, ¿por qué no trasladar esto a la boca con una herramienta que sería la férula quirúrgica, ¿no? Entonces, bueno, en este momento nosotros podríamos, si queremos, intentar construir esta férula para el paciente. Lo podemos hacer directamente con el software o podemos encargar que alguien nos la haga, ¿no? Como, bueno, pues es uno de nuestras actividades y nuestros trabajos, ¿no? El ayudarles a poder crear estas férulas o hacerlas aquí. En este caso, vamos ahora mismo a ocultar el aditamento, nos vamos a quedar simplemente con el implante y vamos a ver cómo podríamos ahora crear una guía para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de software lo que nos hace es nos posiciona el implante. Una de las cosas que tenemos que ver cuando vamos a crear una guía de cirugía guiada, vamos a fresar a través de un aro metálico, uno de los parámetros que hay que ver para ver si esto es posible o no, es si el espacio dentro de lo que tenemos nos permite introducir un aro de este diámetro y poder fresar por ahí. En este caso lo estamos viendo, lo podemos ajustar y ahora pues lo que podríamos hacer es dibujar una guía que nos permita realizar de manera automática este fresado, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente las cirugías guiadas donde son más fáciles de realizar y más rápidas es cuando la férula tiene un apoyo dentro soportado, ¿no? Que nos permita pues que tenga una estabilidad y que no tenga movilidad, ¿no? Estos son los casos más sencillos de hacer de cirugía guiada y por donde, bueno, normalmente recomendamos comenzar, ¿no? Por casos
bueno, pues donde la férula pueda tener bastante estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vamos haciendo es buscando una zona en donde la hagamos lo más retentiva posible y que nos permita, bueno, pues esa estabilidad. Entonces, una vez dibujamos la zona, pues le podemos decir al software que automáticamente nos calcule una guía. Bien, esto, como ven, son procesos que el software hace muy rápido. Yo me gusta, cuando enseño un software, intentar enseñarlo en directo, con los riesgos que esto tiene, ¿no? Porque hay veces que las cosas no salen bien a la primera, pero también me gusta que se vea que son procesos rápidos y sencillos, que no es excesivamente complicado llegar ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya la guía dibujada, que podemos, si queremos ahora, editarla y colocarle, pues, orificios, unos cortes que nos permita verificar si la hemos bajado a su posición. Le podemos colocar etiquetas o nombres pues indicando a qué paciente pertenece o indicando las distancias de fresado, o le podemos ya decir al software directamente que nos la cree. Entonces esto nos generará una estructura que podemos exportar para imprimir o que podemos exportar para fresar. Esto ya hay muchas ideas o muchos conceptos ahí. Esto sería otro capítulo en donde ya la tenemos lista para poder enviar y exportar. Otra cosa que me parece interesante y que el software nos va a hacer automáticamente también es crear un protocolo quirúrgico, un informe, que esto a mí me parece muy útil, aunque no se vaya a hacer una cirugía guiada, el sí poderlo tener impreso o guardado en el momento de la cirugía, ¿no? Entonces, el software nos va a hacer un informe automático con una página para cada implante, en donde vamos a ver una vista mesiodistal y una vista vestíbulo-lingual de ese implante con su ubicación, y vamos a ver lo que sería la referencia de implante que hemos utilizado, la referencia de aditamento de pilar que hemos utilizado, la altura o la distancia de fresado en cada uno de los implantes. Entonces, bueno, esto es el objetivo que tenemos cuando planificamos, ¿no? Seleccionar implante, seleccionar pilar, ver la altura y la distancia de fresado e ir a la cirugía pues con una información mucho más precisa, mucho más estudiada. Y bueno, si se puede llevar esto con una férula de cirugía guiada a la boca, pues mejor que mejor. Bueno, vamos a ver ahora un poco el caso que vamos a tratar esta tarde, aunque quizás hoy, antes de la cirugía, a lo mejor lo veamos un poco más. Bueno, este es un caso un poquito más complicado porque, bueno, pues es un caso con implantes post-extracción. Entonces, el hacer implantes post-extracción pues tiene la problemática de que nosotros, sobre un modelo del paciente, vamos a tener que hacer unas extracciones de dientes virtuales con el software, que más o menos lo que vamos a hacer es, de ese modelo inicial, vamos a partir a este modelo o incluso a este tercero, en donde lo que vamos a hacer es eliminar virtualmente con unas herramientas que tiene el software todas las coronas de los dientes. Entonces luego, bueno, pues la parte más dificultosa de esto es que luego el cirujano, cuando realice las extracciones, pues consiga un escenario similar a este. Hay veces que haciendo las extracciones pues hay roturas de la tabla, hay algunos problemas que hacen que esto no sea exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el riesgo fundamental que pueden tener estas cirugías, ¿no? Y, bueno, este es un proceso algo complicado, algo más complicado, el poder hacer virtualmente todas estas extracciones y después prever cómo va a quedar la encía, el alveolo, para poder colocar todas las cánulas en la posición correcta. Además, bueno, pues en este caso, que era un paciente con dientes, en donde podríamos crear una férula dentosoportada, en un caso de este tipo, donde extraemos todos los dientes, pues la convertimos en una férula mucosoportada, no tiene apoyo dentario. Entonces, en este tipo de férulas luego vamos a tener que complementar con poner unos pines de fijación, unos anchor pins,
vestibulares que nos vayan a dar la fijación de esta férula. La dificultad mayor de los casos de cirugía guiada, yo pienso, que es conseguir la estabilidad de la férula y que haya el mínimo movimiento posible de ella, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues de esta cirugía, pues vamos a llegar, o de esta planificación, vamos a llegar a esta férula, que es la que hemos diseñado y la que vamos a utilizar esta tarde en la cirugía guiada, en donde, bueno, pues hemos buscado pues, que tenga un apoyo lo mayor posible en la parte palatina y la fijación vestibular por los pines de fijación. Bien, es posible que, como digo, que antes de la cirugía repasemos un poquito implante por implante cuál ha sido esta planificación, pero bueno, hasta aquí vamos a ver ahora el software. Le voy a devolver ahora la palabra a Jesús y continuaremos viendo pues un poquito con él lo que son los conceptos teóricos de la cirugía. Después, bueno, veo por aquí que hay algunas preguntas respecto a esto. Después, bueno, o vamos a contestar una que veo aquí, en donde me preguntan si nos permite posicionar el hexágono del implante en la cirugía, en la planificación quirúrgica. Sí, es posible. Es posible que nosotros cuando fabriquemos la guía marquemos una posición, le pongamos una marca en la posición hasta dónde tenemos que bajar el portaimplantes para dejar el hexágono en una posición determinada. Bueno, supongo que después habrá algunas preguntas más que tendremos que responder. Y bueno, vamos a ver un momentito algunas pistas nos están preguntando aquí de los implantes que vamos a utilizar esta tarde. Entonces, bueno, aquí podemos ver la lista, las referencias de los implantes, que después de que tenemos un caso planificado, pues podemos ver implante por implante, como decía, seleccionarlos, recorrerlos 360 grados alrededor y ver la relación que tenemos con los implantes adyacentes, ¿no? Pues bueno, la verdad es que el caso que se va a realizar esta tarde es bastante complejo, porque estos casos de post-extracción, pues como ven, en cada uno de los implantes pues nos encontramos con una dificultad grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser un caso muy ilustrativo para ver la utilidad. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar por ahora. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa de 15 minutos para que todos nos podamos tomar un café y a la vuelta pues continuará Jesús Pato con todos ustedes. Muchas gracias.